Bueno, la clase de hoy va a ser de hemorragia intraparenquimatosa espontánea. Lo primero que tenemos que saber es que el ACV se puede dividir en dos: ACV isquémico, que constituye el 80%, y ACV hemorrágico, que conforma el 20%. Dentro de lo que es el ACV hemorrágico, lo podemos dividir también en un 15%, que son las hemorragias intraparenquimatosas, de las cuales vamos a hablar, y un 5% que son las hemorragias subaracnoideas, que vamos a ver en la próxima clase. La hemorragia intracerebral es una colección de sangre dentro del parénquima cerebral que se produce por una rotura vascular espontánea, no traumática, que es de la que vamos a hablar. Dicha colección puede estar totalmente contenida dentro del tejido cerebral o también se puede abrir a los ventrículos o al espacio subaracnoideo. Miren, por ejemplo, en estas imágenes en las que podemos ver diferentes cortes, incluso la anatomía patológica, en donde tenemos una hemorragia intraparenquimatosa abierta a ventrículos, bastante clásica de los hematomas del hipertenso, como luego vamos a ver. Las imágenes que nosotros vamos a ver van a ir variando, dependiendo de qué, del estado de degradación de la hemoglobina. Entonces sabemos que la hemoglobina se va a ir degradando en diferentes componentes. Primero va a pasar de oxihemoglobina a deoxihemoglobina, metahemoglobina, hemosiderina y ferritina. La hemoglobina y todas las sustancias que contienen hierro, producto de la degradación de esta, tienen diferentes efectos magnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos, supramagnéticos, sobre todo el tejido cerebral que lo rodea. Entonces, ¿de qué va a depender también la imagen que nosotros vamos a ver? De cómo está el glóbulo rojo, si está lisado, si no está lisado, y eso nos va a dar las diferentes intensidades en las diferentes secuencias de resonancia. Entonces, la imagen va a estar dada por esto, por la degradación de la hemoglobina, como ya la vimos. La hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas, que son las globinas, a cada una de las cuales se une un grupo hemo, cuyo átomo de hierro es capaz de unir en forma reversible una molécula de dioxígeno. Entonces, como nombramos recién, esa es toda la cadena de degradación de la hemoglobina. Primero hay oxihemoglobina, después del sangrado desatura, pasa a la desoxihemoglobina, se metaboliza, metahemoglobina, vienen los macrófagos, comen, hay lisis de glóbulos rojos, pasa hemosiderina, ferritina, y eso nos va a dar las diferentes intensidades y secuencias en las imágenes. Esto es cómo evoluciona una hemorragia intraparenquimatosa. Acá vemos desde A a F, ¿sí? En donde vemos un hematoma abierto a ventrículos y cómo va a ir cambiando dependiendo de la degradación de la hemoglobina y dependiendo también desde si es en el centro, en la periferia, como son hematomas que tienen cierto volumen, va a ir variando dependiendo de en qué sector del hematoma nosotros nos encontramos. Ahí podemos ver en la F, que es a lo último, que es la clásica secuela de hematoma, cuando nosotros lo vemos en la tomografía, que se conoce a veces como el signo del hachazo. Queda como un hachazo ahí. Eso es bastante típico de las secuelas de hematoma. Esto es una tomografía en donde nosotros sabemos que al principio, cuando recién tenemos un sangrado en agudo, tenemos una sensibilidad y especificidad cercanas al 100% para ver la sangre y para ver un hematoma gangliobasal o un hematoma parenquimatoso. Es de elección en la fase aguda, es espontáneamente hiperdenso, tiene unas unidades Hanfield que rondan las 54. En estadio subagudo esa densidad va a ir variando, se va haciendo cada vez más isodenso con una unidad de Hanfield entre 4 y 21. Y por último la fase crónica, que consideramos luego de las 3 semanas, se genera una hipodensidad o encefalomalacia secundaria, que es lo que vemos en la última foto, en la foto de más de la derecha. También vemos que va a ir cambiando todo el tejido que rodea ese hematoma, el edema digitiforme que genera. Y esto es una tabla que nosotros, sobre todo cuando hacemos resonancia, podemos consultarla y ver que dependiendo de cuántos días hayan pasado del estadio de la hemoglobina y cómo se va a comportar, podemos ver las diferentes intensidades. Por ejemplo, un hematoma hiperagudo va a ser isointenso en T1 e hiperintenso en T2. ¿Y eso por qué? Porque, como dije recién, está constituido sobre todo por oxihemoglobina y va a ser hiperdenso en tomografía. A medida que van pasando los días, se va haciendo
más hipointenso en el T1 e hipointenso en el T2. Tenemos que saber, como siempre les digo, la mnemotecnia, que la sangre subaguda es hiperintensa. Entonces, como ven acá, el hematoma subagudo precoz y el hematoma subagudo tardío en T1 son hiperintensos, ¿sí? Y después se va a ir comportando de diferente manera hasta que el hematoma crónico va a ser hipointenso en T1 y hipointenso en T2. No se lo tienen que saber de memoria, pero pueden consultar esta tabla. Dependiendo del estadio de la hemoglobina es cómo se va a comportar en tomografía y en resonancia. Siempre tenemos que razonar, como en toda imagenología, de acuerdo a la edad y la topografía. Entonces, la topografía de las hemorragias intraparenquimatosas la podemos diferenciar en hematomas gangliobasales, que constituyen un 50% alrededor, hematomas lobares, de un 20 a un 50%, hematomas cerebelosos y hematomas de protuberancia de tronco. Después hay otras localizaciones que constituyen el 1 al 5%. Nosotros, sabiendo la topografía y sabiendo la etiología, las causas que puede haber de hemorragias y la edad en qué franja etaria predominan, es que debemos pensar cuál puede ser la causa. Juntar la topografía, las etiologías que existen y la edad, y orientarnos y estudiar a ese paciente de acuerdo a la patología que nosotros estamos sospechando. Entonces, las hemorragias se pueden diferenciar en dos grandes grupos: en primarias, que constituyen la gran mayoría, son un 85%, que son roturas de cualquier vaso de la red vascular normal del encéfalo, que la pared va a estar debilitada por diferentes procesos degenerativos que vamos a ver. La hipertensión y la angiopatía amiloide son la etiología de estas causas primarias. Y luego tenemos las causas secundarias, que las causas secundarias van a ser por rotura de vasos congénitamente anormales, como por ejemplo aneurismas, fístulas arteriovenosas, malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos, vasos neoformados, como por ejemplo las hemorragias intratumorales, o vasos afectados por alguna inflamación, como pueden ser las vasculitis, los aneurismas micóticos. Entonces, esos son los dos grandes grupos, en primarios y secundarios, y esos dos grandes grupos, como después lo vamos a ver, van a poder diferenciarse y van a tener una base fisiopatológica diferente. Entonces, debemos de conocer qué predomina en cada franja etaria. Vamos a ir desde los lactantes y recién nacidos hasta los ancianos. En los lactantes y recién nacidos, la causa más frecuente en los menores de 40 semanas, ¿sí?, es la hemorragia de la matriz germinal. Y en las mayores de 40 semanas, la que predomina es la trombosis venosa, sobre todo del seno recto y del seno sagital superior. Hay causas menos frecuentes, como pueden ser estados de trombocitopenia, trombofilia, hemofilia y diferentes alteraciones que pueden generar sangrados espontáneos en los niños, en los neonatos y en los lactantes. En cuanto a los niños, la causa más frecuente son las malformaciones vasculares, que constituyen un 50%. Es decir, si nosotros tenemos una hemorragia en un niño, no vamos a sospechar en que es una causa primaria, que es hipertensión, que es angiopatía amiloide, sino vamos a buscar una causa secundaria. Entonces, como dijimos, la causa más frecuente son las MAVs. Hay causas menos frecuentes, como también pueden ser los infartos venosos, secundarios a trombosis venosas, las coagulopatías, que también vimos en los lactantes, y también hay algunos tumores en los niños, muchos infratentoriales, que pueden generar un sangrado secundario por el tumor. En los adultos jóvenes pusimos un punto de corte de 45 años, pero hay que analizar cada situación. La causa más frecuente, las malformaciones vasculares, el consumo de drogas, sobre todo las drogas simpático-miméticas, la cocaína, la pasta base, todo eso puede generar picos hipertensivos que pueden generar sangrados. Tenemos causas menos frecuentes, como son la trombosis venosa, el PRES en estado de embarazo, los estados hipertensivos del embarazo, la eclampsia, la preeclampsia, pueden generar también sangrados intraparenquimatosos. Y como siempre, también hay causas más raras, como los tumores, vasculitis y otras causas. En los adultos mayores, pusimos un punto de corte de 45 años, pero eso, como dije, se va a ir viendo. Las causas más frecuentes son las primarias. Y las causas primarias, como ya nombré, son la hipertensión y la angiopatía amiloide.
Otra causa frecuente en estos adultos mayores pueden ser los tumores, los sangrados secundarios a una metástasis. Menos frecuentes también tenemos las otras que recién más o menos fuimos diciendo, como el infarto venoso, las coagulopatías, los aneurismas, las malformaciones vasculares, las vasculitis. Acuérdense que los aneurismas, por ejemplo, que dan hemorragias subaracnoideas, también se pueden abrir y disecar y dar una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, una vez que nosotros supimos las localizaciones y sabemos en las diferentes franjas etarias qué vamos a buscar y qué debemos buscar y qué existe la fisiopatología de cada uno de estos sangrados, ahora vamos a hablar de ellos, ¿no? Entonces, como vimos, las primarias que predominan sobre todo son los mayores de 45 años, o sea, los ancianos o los adultos mayores. Tenemos la hipertensión y la angiopatía. En cuanto a los hematomas de causa hipertensiva, que son los más frecuentes, ¿no? O sea, de los no traumáticos, como dijimos, son los más frecuentes. Se presenta en pacientes hipertensos generalmente, de larga data, no controlados, que no se adhieren al tratamiento. ¿Y por qué se produce? Y se produce porque los vasos perforantes que salen de M1 sobre todo, también salen de A1, las lentículos estriadas, que irrigan sobre todo los ganglios basales y los tálamos, se ven afectados en estos pacientes que generalmente son panvasculares por lipohialinosis. Esa lipohialinosis genera necrosis, genera una degeneración hialina de los vasos que se van deformando, se forman microaneurismas que se llaman microaneurismas de Charcot-Bouchard, y esos microaneurismas terminan rompiéndose, dándonos generalmente en el contexto de un pico hipertensivo un hematoma que la gran mayoría de las veces es de localización gangliobasal, porque son estas perforantes las que rompen. En cuanto a la topografía de los hematomas hipertensivos, ¿no? Lo más frecuente, como dijimos, son las perforantes, sobre todo las lentículos estriadas de M1 y de A1, que son el 65% de los hematomas, que se localizan sobre todo en el putamen y en la cápsula externa, también en el tálamo, pero también tenemos que saber que hay perforantes, como se ve en D, que se originan en el tronco basilar, que van a irrigar la protuberancia, ¿sí? Y que van a irrigar lo que es el tronco. Y por último también tenemos hematomas lobares, son menos frecuentes, pero existen. No todos los hematomas hipertensivos son gangliobasales, eso es lo que tienen que saber. Luego tenemos la angiopatía amiloide, que es la otra causa primaria. La angiopatía amiloide va a afectar a pacientes de edad avanzada, hasta un 30%. Generalmente son normotensos, va a incrementarse con la edad. Se debe al depósito de proteína beta amiloide en la media y la adventicia de las arteriolas cerebrales. A medida que va avanzando la enfermedad, se van perdiendo la elasticidad de los vasos, estos se vuelven frágiles y también se predispone a la formación de microaneurismas. Estos microaneurismas rompen y generan una hemorragia. Además del beta amiloide y la degeneración fibrinoide vascular, pueden acabar estenosando y ocluyendo estas arteriolas. Por lo tanto, en pacientes con angiopatía amiloide, no solo podemos llegar a ver microsangrados, sino que también podemos ver isquemia por este mecanismo de estenosis y de oclusión de arteriolas por el depósito de beta-amiloide. Hay una predisposición a padecer una angiopatía amiloide en pacientes que tienen Alzheimer, ¿tá? Y en pacientes con síndrome de Down. Existen unos criterios para el diagnóstico de la angiopatía amiloide, que son los criterios de Boston. Establecemos que un paciente tiene angiopatía amiloide definitiva por la anatomía patológica, post-mortem, probable con confirmación anatomopatológica. Después tenemos probable en los mayores de 55 años, con múltiples hemorragias córtico-subcorticales, sin otras causas clínico-radiológicas, y posible en los mayores de 55 años, con una hemorragia córtico-subcortical, sin otras causas clínico-radiológicas. La angiopatía amiloide tiene tres formas de presentación. Se pueden presentar, como decíamos, con hemorragias o con microhemorragias. En estos casos nos va a ser muy importante el SWI o la secuencia de susceptibilidad magnética, que nos van a mostrar diferentes sangraditos en el parénquima. También se puede presentar con leucoencefalopatía, y hay una forma más rara, que es el amiloidoma, que son un depósito tumoral de amiloide, que incluso a veces puede ser un diagnóstico diferencial con diferentes tumores.
Las hemorragias de la angiopatía amiloide se localizan sobre todo a nivel del córtex, en la región córtico-subcortical y a nivel lobar. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que dentro de las causas primarias la mayoría son hipertensivas y que el 65% de las hipertensivas se localizan en el ganglio basal, nosotros si tenemos un paciente de 70 años con una hemorragia ganglio basal, la primera sospecha nuestra va a ser que sea hipertensiva. En cambio, si tenemos un paciente que tiene múltiples hemorragias y que son sobre todo lobares y tiene 70 años, nuestro primer planteo diagnóstico y lo que vamos a tratar de descartar y buscar es que sea secundario a depósitos de amiloide. Suelen respetar las regiones características de la hemorragia hipertensiva, como decíamos, o sea, los ganglios basales, la protuberancia, el cerebelo. Y el patrón más típico, como nombrábamos recién, son estas microhemorragias que pueden manifestarse como múltiples hemorragias lobares, incluso subaracnoideas. Esto es una imagen típica de un paciente con angiopatía amiloide. Como decíamos, las secuencias GRE, SWI, todas las que sean susceptibilidad magnética, nos van a servir para hacer un buen diagnóstico. Y acá, como ven todas esas imágenes hipointensas de susceptibilidad magnética que son microsangrados secundarios a la angiopatía amiloide. Después de que vivimos las primarias, ahora vamos a hablar de las secundarias y vamos a ir desde neonatos a adultos. Entonces, como decíamos, en los menores de 40 semanas, en los neonatos, la causa más frecuente es la hemorragia de la matriz germinal. Sobre todo en menores de 34 semanas, es decir, predominan los prematuros. ¿Por qué? Porque la matriz germinal es una estructura hipervascularizada que se encuentra en la zona subependimaria y va a involucionar a partir de la semana 34 de gestación. Entonces, si nosotros tenemos prematuros menores a 34 semanas, esa matriz germinal todavía no ha involucionado cuando nace. La última zona en involucionar es la eminencia ganglionar, que va a estar en la profundidad del epéndimo, en el surco caudotalámico, y es aquí donde se forman la mayor parte de las hemorragias secundarias a la hemorragia de la matriz germinal. Como decíamos, prevalecen los prematuros, sobre todo los menores de 2 kilos, y en la mayoría del sangrado se producen las primeras 24 horas de vida. ¿Por qué ocurren estos sangrados? Y en realidad ocurren porque hay capilares frágiles, ¿tá?, que pueden sangrar secundario a los cambios de presión. Se genera un síndrome hipóxico isquémico en un paciente menor a 2 kilos, menor a 34 semanas. Si nosotros vemos una hemorragia a nivel caudotalámico, nos orientamos a una hemorragia de la matriz germinal. El diagnóstico se va a hacer con ecografía. Se puede hacer, obviamente, se va a hacer con ecografía, con tomografía, resonancia, pero digo, en la ecografía nosotros lo que vamos a ver son diferentes grados. El grado 1 es la hemorragia subependimaria aislada, como vemos en la primera foto. En el grado 2 tenemos la hemorragia intraventricular sin dilatación ventricular. En el grado 3 tenemos una hemorragia intraventricular con dilatación ventricular. Y en el grado 4 una hemorragia intraventricular y con extensión intraparenquimatosa. En los niños también otra causa frecuente, como veíamos, son las trombosis venosas. Estas trombosis venosas tienen que saber que se ven también en estado de deshidratación, por eso también a veces los vemos en los adultos mayores deshidratados. La trombosis venosa, ¿por qué sangra? Y porque te va a generar, por aumento de la presión, un infarto venoso, y esos infartos venosos generan transformación hemorrágica. En un estudio de resonancia o tomografía debemos pensar en trombosis venosa en qué casos. Bueno, cuando nosotros vemos signos directos de trombosis, cuando tenemos un infarto en un área que no es de distribución arterial, y si es hemorrágico y es bilateral más aún, y cuando tenemos una hemorragia que tiene mucho edema cortical adyacente. En esos casos nosotros vamos a tener cuidado y buscar una trombosis venosa. ¿Algunas de las causas que predisponen a una trombosis venosa cerebral? Sí, hay muchas. Como decimos siempre, en los politraumatizados, por ejemplo, que tenemos un trazo de fractura que discurre en una topografía en donde hay un seno, que puede ser, por ejemplo, a nivel del seno sagital superior, los senos laterales, la prensa aerófilo, estamos obligados a descartar la existencia de una trombosis venosa. También tenemos las infecciones locales, como pueden ser una otomastoiditis. Una otomastoiditis nos puede también generar, aparte de un absceso mastoideo y un absceso intracerebral, nos puede generar una trombosis venosa, sobre todo del seno lateral. Tenemos los procesos sistémicos hormonales, los trastornos de la coagulación, la deficiencia del factor 5 Leiden, infecciones, deshidratación, como decíamos, y existen otras causas.
Esto es una tomografía sin contraste arriba y con contraste abajo, en donde vemos una trombosis venosa de la vena cerebral interna, ¿tá? De la vena basal de Rosenthal y del seno recto. Y lo que vemos es que son espontáneamente densas en la tomografía sin contraste. Ese aumento de la densidad en la tomografía sin contraste, en este caso, ¿tá? Nos habla de una trombosis venosa que tuvo un sangrado, un hematoma abierto a ventrículos, es decir, que es un infarto con transformación hemorrágica. Si nosotros vemos el contraste intravenoso, vemos que hay ausencia de relleno de lo que es la vena de Galeno, de lo que es Rosenthal, de lo que es el seno recto. Miren acá, llegando a la prensa aerófila, ¿sí? Como decíamos, en la tomografía sin contraste hay signos directos, como veíamos recién, que son la hiperdensidad, que corresponde al trombo fresco, y signos indirectos, que son alteraciones del parénquima cerebral, secundarias a los cambios isquémicos, a la perturbación del flujo venoso, edema, infartos venosos y transformaciones hemorrágicas. Como vemos acá, el famoso signo de la cuerda en realidad es lo que veíamos en la tomografía anterior, nada más que es una vena cortical densa, espontáneamente densa por la trombosis. Después tenemos el signo delta vacío, que en realidad es el relleno de la periferia del seno, pero no se rellena el propio seno por la presencia del trombo. Vemos que puede haber hemorragias subaracnoideas y vemos una transformación hemorrágica con edema, ¿tá? Eso tenemos que sospechar si vemos un hematoma así, que en agudo ya tenga tanto edema y que no sea típico de una localización típica. Con respecto a la resonancia magnética, tiene más sensibilidad que la tomografía. El protocolo que hacemos para buscar trombosis venosa va a ser un FLAIR, un T1 con y sin contraste, un T2, un gradiente, una difusión y un TOF. ¿Cuándo vamos a solicitar resonancia? Y bueno, podemos solicitar cuando tenemos pacientes que son alérgicos a yodo y no pudimos hacer una angiotensina venosa, cuando los hallazgos en tomografía no son concluyentes. Lo podemos hacer también de forma complementaria, o sea, ya sabemos que tiene una trombosis o tenemos una alta sospecha, pero queremos hacer un buen estudio para definir que, bueno, lesiones subyacentes, para ver lesiones isquémicas asociadas, para ver infartos, hemorragias asociadas y también para tener un control. Es decir, podemos pedir una resonancia para tener un punto de partida y después poder hacer otra resonancia y poder compararla con la primera. Otra de las causas, como veíamos, son las malformaciones vasculares. En las malformaciones vasculares podemos diferenciarlas en dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos van a ser las malformaciones con shunt arteriovenoso y sin shunt arteriovenoso. Las malformaciones vasculares con shunt arteriovenoso son las malformaciones arteriovenosas, las fístulas arteriovenosas, y dentro de estas tenemos la malformación de la vena de Galeno, las fístulas piales, las fístulas durales, y después tenemos la sin shunt arteriovenoso, como son las malformaciones capilares, las telangiectasias, las malformaciones venosas, como son las anomalías venosas del desarrollo, las varices venosas y los angiomas cavernosos. ¿Qué es una malformación arteriovenosa? Es una maraña normal de vasos, de paredes delgadas, que eso es lo que constituye el nido, como podemos ver en la foto de la derecha. A la izquierda son vasos normales, donde tenemos una arteria, tenemos capilares, tenemos vénulas y después las venas. Y a la derecha tenemos una malformación arteriovenosa, que si vemos hay un shunt arteriovenoso sin que medie un capilar. Acá tenemos, bueno, creo que es un esquema de una malformación arteriovenosa complicada con un hematoma, en donde generalmente lo que sangra es el nido, ¿sí? Muchas veces hay pequeños aneurismas intranidales, hay factores de riesgo de sangrado que podemos saber. ¿Cuándo debemos sospechar en MAVS? Y bueno, como siempre, en todo paciente, o sea, no somos fotógrafos, sino que también somos clínicos, y debemos siempre exigir la clínica del paciente para ver qué enfermedad subyacente nosotros sospechamos y así poder estudiarla. Entonces, clínica de malformaciones, y bueno, se puede manifestar con crisis epilépticas. La irritación cortical que genera la MAV puede generar epilepsia, puede ser por robo, le puede robar al resto del parénquima,
puede ser de alto flujo y eso generar edema y gliosis perilesional que irrite la corteza y eso genera las crisis. Las crisis generalmente son crisis focales y están en la topografía en donde se encuentra la MAP. Sangrado, como dijimos recién, pueden ser que se rompan las MAPs, que se rompan sobre todo a nivel de donde está el nido malformativo. Y estos sangrados, bueno, se pueden presentar clínicamente de diferentes formas, incluso con síndrome de hipertensión endocraniana. Y como decíamos, depende de la localización de la MAP. Puede dar cefalea, ¿sí?, por dilatación de los vasos, por robo, por aumento del flujo. Puede dar AIT, también por robo. Puede dar incluso ACV, isquémicos, por robo circulatorio. La incidencia, y bueno, las solitarias son un 0,04 a un 0,5% en la población general, y también tenemos las múltiples, que son el 2% de las malformaciones arteriovenosas, y dentro de las múltiples debemos de conocer la facomatosis o los síndromes neurocutáneos, que dentro de estos tenemos síndromes neurocutáneos que son vasculares, por así decirlo, como el Osler-Weber-Rendu o el Wilbur-Manson, que ahora vamos a ver que hay diferentes signos y síntomas que nos pueden orientar a esas patologías. Cuando nos enfrentamos a una malformación arteriovenosa, ¿cómo la encaramos? Es una pregunta que siempre nos hacemos. Primero, debemos de decir la localización de la malformación arteriovenosa. ¿Dónde está localizada? ¿Sí? Porque eso es muy importante, tanto sea para la embolización como para la cirugía. Luego de la localización, vamos a hablar de las aferencias, es decir, quiénes irrigan esa malformación. Si hay vasos principales, que son los que irrigan principalmente la MAP, valga la redundancia, o si hay vasos que se llaman de pasaje o empeine, que no son vasos que irrigan directamente y que irrigan la mayoría de la MAP, sino que a la pasada tiran algunos vasitos, por así decirlo, que irrigan, por eso se llaman de pasaje, la malformación. Una vez que hablamos de las arterias, cuáles son, identificarlas, vamos paso a paso y nos ponemos a hablar del nido. ¿Cuánto mide ese nido malformativo? ¿Sí? Ese nido malformativo tiene aneurismas intranidales. ¿Cómo se comporta? ¿Es compacto? Luego de que hablamos del nido malformativo, vamos a hablar de las venas de drenaje. Y las venas de drenaje, ¿cuántas son? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Tiene drenaje venoso superficial? ¿Tiene drenaje venoso profundo? ¿Tiene estenosis? ¿Sí? Estenosis venosas. Nosotros sabemos que si tenemos una estenosis venosa, eso va a ser un factor de riesgo de sangrado, porque le va a aumentar la presión al nido malformativo. Si tenemos pocas venas de drenaje, también estos son cañerías. O sea, si nosotros tenemos que una palangana, un desagüe, lo que sea, una casa, tiene un único caño donde drena toda el agua de la casa, si yo tapo ese único caño se me inunda la casa. Ahora, si yo tengo varios caños y se me tapa uno, sale por el resto de los caños, más allá de que aumente la presión. Y si tengo estenosis, lo mismo. Y si tengo fallas en esas cañerías, me pueden llegar a inundar la casa también. Es un tema de flujo, de hemodinamia, y así se entiende y así hay que estudiarla. Siempre, siempre, siempre que nosotros tengamos una malformación arteriovenosa, debemos de clasificarla. ¿Tá? Porque esta clasificación es muy importante para la cirugía. Nos habla del riesgo quirúrgico. Entonces, cuando nosotros terminamos un informe de una malformación arteriovenosa, le ponemos una ensuma y le ponemos qué grado de Spetzler y Martin y qué grado de la clasificación suplementaria de Lawton tiene esa malformación. Entonces, esos son los puntajes, los que están en el medio. A izquierda tienen lo que vamos a catalogar. Por ejemplo, si la malformación tiene menos de 3 centímetros es un punto. Si tiene de 3 a 6 son 2 puntos, mayor a 6 son 3 puntos. Drenaje venoso profundo o superficial. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si es mayor a 6 es más difícil para la cirugía, ¿no? Si tiene drenaje venoso profundo es más difícil. Si es un área elocuente, obviamente también es más difícil, le va dando puntos, ¿no? Y después tenemos le sumamos el grado suplementario de Lawton. Establece que en un paciente menor a 20 años es un punto, de 20 a 40 años 2 puntos, mayor 3 puntos. ¿Por qué? Porque si es más joven, hay más chance a lo largo de su vida para que sangre esa malformación, ¿no? Luego tenemos el sangrado, si sangró o no. Si no sangró es un punto. Que haya sangrado apoya la cirugía, ¿sí?
y si es compacta o no. Si es compacta, 0 punto, y si es difusa de tipo angioproliferativo, 1 punto. Más difícil también, ¿no? Siempre entonces que veamos una malformación, se fijan, si no se acuerdan, en esas dos clasificaciones y el en suma tiene que terminar con esos puntajes. En cuanto a la evaluación por tomografía, una tomografía sin contraste puede ser normal incluso, puede ser que no la veamos, o puede tener calcificaciones, hasta en el 25-30% de los casos. Puede haber hemorragias, que la gran mayoría son intraparenquimatosas, aunque pueden ser subaracnoideas. Y luego de realizar contraste intravenoso, vamos a ver esas estructuras vasculares serpiginosas que nos van a delimitar la MAP. En resonancia, como decíamos, topografiar bien y caracterizar bien la MAB. El T1 es como siempre decimos, la secuencia anatómica, la que nos caracteriza, y no debemos decir lóbulo frontal, sino que debemos establecer en qué giro se encuentra, en qué topografía se encuentra, si es un área elocuente, si no, porque eso va a cambiar completamente. Ver si tiene edema, si tiene isquemia, si tiene sangrado. Ahí vemos una pequeña malformación arteriovenosa en las diferentes secuencias, y después vemos la angioresonancia. Y luego tenemos la arteriografía, que obviamente es el gol estándar, porque no solo es una foto, sino que es un video. Nosotros vamos a valorar toda la arquitectura de la malformación, pero sobre todo, y algo muy importante, es cómo se comporta hemodinámicamente. Cuánto roba, qué flujo tiene, cuáles son las arterias principales que la irrigan. Y bueno, como decíamos, es el gol estándar. Estos son todo lo que recién fuimos diciendo que hay que describir de una malformación arteriovenosa cuando la vemos. Estos son diferentes ejemplos de malformaciones arteriovenosas. Podemos tener la chiquita que veíamos recién, o podemos tener estas grandes, que tienen ampollas venosas, tienen venas gruesas, tortuosas de drenaje. Tenemos que decir a dónde van, si son superficiales, si son profundas y cuántas son. Tratamiento de las malformaciones, y bueno, existen diferentes abordajes. Algunas malformaciones son para embolizar, otras son para operar, otras son para hacer radiocirugía y muchas son para hacer un trabajo complementario. Por eso debemos de conocerlas, saber estudiarlas y siempre hacer un abordaje multidisciplinario para ver qué es lo mejor para el paciente. Luego tenemos las malformaciones vasculares sin shunt arteriovenoso, como veíamos. Dentro de estas podemos destacar el angioma cavernoso, que existen dos tipos, los esporádicos y los hereditarios. Los hereditarios hasta en un 25% son múltiples. Hay una incidencia en la población de estos de un 4%. La clínica en su mayoría son asintomáticos, 9 de cada 10. Se pueden manifestar con crisis epilépticas, con hemorragias, con déficit focal neurológico. Tienen un riesgo de hemorragia. Todos estos datos son importantes porque ustedes capaz que ven un paciente y le van a preguntar ¿qué es lo que tengo, doctor? ¿Qué chances hay de que esto sangre? Y estos son datos que son importantes. Un 0,25% o un 0,7% anual de riesgo de sangrado tienen los angiomas cavernosos. Si ya sangraron, tienen un mayor riesgo de nueva hemorragia, como un 4,5%. El tratamiento puede ser observación en los asintomáticos y puede ser la cirugía o la radiocirugía. Esto es una tomografía en donde en la sin contraste lo que vemos son imágenes de alta densidad, puede tener calcificaciones, puede tener edema o puede ser ausente, no puede tener efecto de masa y puede ser que no veamos absolutamente nada. Con el contraste puede ser que veamos algo, que veamos un tenue realce, o puede ser también que no veamos absolutamente nada, ¿sí? Estos angiomas cavernosos se llaman silentes angiográficamente. Nosotros tampoco los vemos con angiografía. O sea, capaz que le hacemos una tomografía y no vemos nada, capaz que le hacemos una arteriografía y no vemos nada. El gol estándar para ver los angiomas cavernosos es la resonancia, que vamos a ver la típica imagen en palomitas de maíz. Entonces, ¿qué son estas imágenes en palomitas de maíz? Son los restos de hemosiderina, que como veíamos al principio de la presentación, son las etapas de la hemoglobina, hemosiderina, ferritina y eso, que como que esos van haciendo microsangrados. Vamos a ver diferentes estadios de la hemoglobina y diferentes intensidades en las diferentes secuencias. Entonces, el T1 y el T2 va a ir variando dependiendo de eso y va a ser muy importante el ecogradiente, el SWI, el GRE, que nos va a permitir ver bien esas lesiones. Acá tenemos un angioma cavernoso grande, en donde vemos
que se comporta, es heterogéneo, ¿sí? Tenemos sectores más hiperintensos, más hipointensos, dependiendo del estado de la hemoglobina, pero cuando vemos el gradiente en la imagen de abajo a la izquierda es bien negro, tiene bastante susceptibilidad magnética. Más imágenes de angiomas cavernosos, en donde vemos en el T1, que tiene, como veíamos, sangre en estadio subagudo en parte. Vemos en el T2 que tiene parte hipointensa, hiperintensa, dándonos el aspecto de popcorn. Y vemos en el gradiente que tiene una susceptibilidad magnética importante. Como decíamos en la angiografía, son angiográficamente ocultas, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces se ha visto que se relacionan y coexisten con las anomalías venosas del desarrollo. Las anomalías venosas del desarrollo tienen que saber que no sangran. Las anomalías venosas del desarrollo son cuando uno las informa, debe decirle al paciente que no le va a pasar nada. Que eso está ahí, que es como que fuese una especie de variante anatómica, o sea, no va a sangrar, no va a ocasionar nada. Pero nosotros debemos saber que si vemos una anomalía venosa del desarrollo, puede ser que también tenga un angioma cavernoso, ¿sí? Entonces hay que buscarlo. Las anomalías venosas del desarrollo son estas venas subependimarias que convergen en una única vena de drenaje gruesa que termina drenando, que termina drenando como vemos en las imágenes, como una especie de paraguas, como una especie de medusa. También tenemos los tumores cerebrales, como decíamos, pueden generar sangrados por neovascularización, las metástasis también, los gliomas son los tumores que más sangran, y hay determinadas metástasis que también pueden tender a mayor tasa de sangrado, como son los carcinomas pulmonares o los melanomas. Y entonces, cuando nosotros sospechamos bueno, esto es una hemorragia benigna o hay algo subyacente, hay un tumor abajo, y bueno, cuando la evolución de la agresión del hematoma no es la que nosotros esperamos, nosotros sabemos que tenemos la tabla, cómo se va a ir comportando, y bueno, no se comporta de esa forma, debemos sospechar que hay algo abajo. Cuando hay un anillo de hemosiderina, que es el anillo de seguridad, ahí es más, lo vemos mejor, se va comportando mejor, está más localizado, no es tan irregular, no tiene edema enseguida, tanto edema, o sea, si tenemos mucho edema digitiforme inmediato en agudo, tenemos que sospechar de que puede haber algo subyacente y que haya algo antes. Y lo mismo si le hacemos contraste y capta. Entonces, ¿cuándo y qué estudios de imágenes realizar? Y bueno, estos son los estudios que fuimos viendo: la tomografía sin contraste, la angio-TC, la resonancia y la arteriografía. Y no nos vamos a extender en esto, pero la base es saber la topografía, la localización y la edad. Con eso nosotros ya sabemos qué patología sospechar, y con eso es cómo vamos a estudiar, ¿sí?, al paciente, por qué método, y muchas veces complementar diferentes métodos. En cuanto a la bibliografía, se las dejo ahí. La pueden consultar o me pueden consultar a mí cuando quieran, ¿sí?